Listo, perfecto. Buenos días a todos. Quiero darles las gracias por estar aquí hasta el final de esta bella enseñanza, de este tiempo que hemos tenido tan precioso, de este bello Shabbat. Hoy me corresponde a mí la porción de los escritos de los emisarios, del Brit Hadashah, el Pacto Renovado, Nuevo Testamento, bueno, muchos nombres tenemos. Esta porción va desde capítulo 11 de Juan hasta capítulo 15 de Juan, hasta capítulo 12, perdón. Y aquí realmente hay mucho que ver, mucho, pero pues no vamos a mirarlo todo, solamente vamos a mirar una pequeña porción. Y toda esta historia de esta porción empieza con la resurrección de Lázaro, que en hebreo es Eleazar, ¿ok? Anótelo ahí, Lázaro igual Eleazar. Y pues eso realmente revolucionó. Eso le implica a Yeshua una señal que le dice, regresa a Jerusalén. Él no estaba en Jerusalén porque ya lo estaban buscando para quitarle la vida, pero cuando él ve que su amigo Eleazar muere, él entiende, él dice, definitivamente entiendo que esta situación me está ya llamando porque ya llegó el momento, ya viene el Pesaj, ya llegó el momento de entregar mi espíritu, bueno, todo. Y empiezan a ocurrir una serie de situaciones, el ungimiento de Yeshua, ahí es donde esta mujer derrama sobre los pies un perfume que vale el salario de un hombre, el salario anual de un trabajo. O sea, usted para poder pagar ese perfume tiene que trabajar un año, 300 denarios. Y un denario es el salario de un día. Entonces, 300 días de trabajo, imagínense lo que valía ese perfume. Por eso cuando Judas vio eso y dijo, no, pero ¿qué es ese desperdicio? Lo interesante es que este perfume era de muy buena calidad. Entonces, cuando hicieron este ungimiento en Yeshua, él quedó impregnado de este olor. Posiblemente en todo su proceso, aún en la crucifixión, él tenía este olor fragante. Él ya se estaba ungiendo porque cuando lo fueron a poner en la tumba no hubo tiempo de ungirlo. Hubo un ungimiento anterior a lo que implicaba estar en la tumba. Pero cuando él entra en Jerusalén, él entra montado en un burrito. Y ahí es donde yo quiero que miremos ese tema. El tema del burrito, y por eso le puse el burrito y el caballo. Normalmente la gente no estudia ese tema del burrito. Entonces, vamos a ver el por qué entra en un burrito. Porque es que cuando usted ve algo en las escrituras, no está por ponerlo. O sea, si dice que habían 10 leprosos, ¿qué significa el 10? ¿Cierto? ¿Qué significa un leproso? Una persona con Sarah. Nada está por ponerse, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poquito este tema del burrito. Vamos a mirar un poquitico este tema del caballo también. Porque es que él vino en un burro, pero después vendrá en un caballo. ¿Por qué no vino primero en un caballo? ¿O por qué no vino en 2 caballos, cierto? Todo eso tiene una explicación. Entonces, Juan capítulo 12, verso 14 y verso 15 dice, y halló Yeshua un asnillo, un burrito, y se montó en él, como dice la escritura, no tengas miedo, oh ciudad de Sión, aquí viene tu rey, montado sobre un burrito, montado sobre una asna, un pollino, ¿ok? Es interesante de dónde viene la referencia cruzada. La referencia cruzada es de Zacarías 9:9. Ahí dice, alégrate, bella ciudad de Jerusalén. Ya tu rey viene hacia ti, montado sobre un burrito. Es humilde, pero justo, y viene a darte la victoria. Entonces vamos a entender un poco ese tema, y es por qué le llaman rey. Él muere en una cruz, resucita al tercer día. Ese era el momento perfecto para declararse rey de Israel. Él va y se le presenta al Sanedrín y les dice, miren, y aquí estoy. ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel todo se levanta.
y lo declaran rey. Ese era el momento perfecto, pero él no lo hace, sino que les dice ciertas instrucciones durante 40 días y después asciende a los cielos. Y les dice, tranquilos que yo voy a volver. Pero si ese era el momento ideal, ese era el momento perfecto para entrar como rey Mesías, como ese hijo de David. Porque es que ahí en el verso 13 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Oshaná, que significa, ven, salva ahora. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, de Yod-Hei Vav-Hei, el rey de Israel. O sea, realmente ellos están diciendo eso. Ha llegado el rey de Israel. Pero el rey de Israel entra en un burro. Pues, eso no se ve muy majestuoso. Entra en un burro. Un rey entrando en un burro a Jerusalén. Debería entrar en un caballo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poquitico ese tema. Permítame acá algo. Voy a tratar de buscarlo. Ah, no, yo lo tengo acá. Entonces, el burrito, más o menos una pequeña historia del burro. El burro, entre los 1900 antes del Mesías, es que se domestica el burrito. Para el año 700 antes de la era común, antes del Mesías, ya el animalito era un animalito domesticado y se utilizaba como un animal de carga. Ahora, ¿qué es lo interesante del burrito? Que es que por su fisionomía, que es pequeñito, pero muy fuerte porque tiene unos huesos muy gruesos. Eso es lo que le permite tener tanta fuerza, tanta capacidad de carga, que tiene unos huesos muy gruesos. Pero eso lo hace un animalito no muy ágil, pero muy fuerte. Pero es pequeñito. Entonces, no hay que tener un lugar tan grande para poderlo tener. No implica tanto alimento, no implica tanta hidratación. Es más fácil de dominar. Yo no he visto un camello, pero los que han visto un camello físicamente me dicen que es una cosa grandísima, muy difícil de controlar, implica unos gastos mucho más altos. Una mula también y un caballo también, pero el burrito no implica tanto gasto, pero es muy fuerte y es muy versátil. Y digamos que en cierta medida es un animalito dócil, manejable, ¿ok? Entonces se vuelve un animalito muy, muy apetecido. Por encima de inclusive del camello, por encima del caballo, por encima de la mula. Es un animalito muy apetecido y se vuelve prácticamente un bien indispensable dentro del hogar. Recuerden que en el mundo antiguo el trabajo de la ganadería, el trabajo agrícola era prácticamente el día a día. Entonces, tener un burrito que ayude con la parte de la carga, del jalar, era una herramienta de trabajo genial. Si usted tenía que recoger un cultivo y cargarlo, pues usted lo pone sobre el burro y él tranquilamente le puede llevar mucho peso lo puede llevar, cosa que no le tocaría a usted, ¿cierto? Pero con el tiempo, este animalito eh, se volvió un símbolo de ¿qué? De la provisión. Porque el animalito lo utilizaba mucho para cargar ¿qué? Cosechas, alimento, provisión, llevar la producción de X o Y producto. Entonces el animalito empieza a tener un contexto, se empieza a convertir en el símbolo de ¿qué? De la provisión. Al punto donde la humanidad, estoy hablando no solo de Israel, estoy hablando de todo lo que es Canaán, ¿sí? Egipto, pase por toda Canaán, Siria, o sea, estoy hablando de todo, ¿cierto? De todo lo que es el antiguo Medio Oriente, la parte cercana, ¿listo? Llegó un punto donde ellos pensaban, la humanidad pensaba que el burro era un regalo de los dioses, que era el bien más preciado que un dios le puede dar a un hombre, un burrito. Así empezaron a pensar. Llegaron a un momento donde volvieron al burrito un símbolo, como un símbolo de la divinidad. Entonces, por ejemplo,
en lugares como en Ugarit, solamente permitían transportar sus dioses, o sea, el ídolo, ser transportado por un burro. No lo transporta un caballo, no lo transporta un camello, no lo transporta una mula, lo transporta un burrito. Porque el ídolo es la representación de ¿qué? De la provisión, de la prosperidad. Y donde hay provisión y donde un Dios está dándole alimento a su pueblo, significa que están en paz, la deidad con el pueblo. Porque ¿qué pensaban en el mundo antiguo? Que los dioses eran perezosos, entonces habían creado al hombre como esclavos para que trabajaran para ellos. Entonces, los dioses, si estaban contentos, daban abundancia de cosechas. Si los dioses estaban enojados, cortan el agua, se desata el caos, terremotos, temblores, ¿ok? Al punto donde que ya ni siquiera el pueblo, o más bien la aristocracia, se transportaba en burrito, porque ellos, como representantes de los dioses, si el burrito transporta a los dioses, entonces el burrito me transporta a mí, que yo soy hijo de los dioses. Los reyes eran los hijos de los dioses en ese el mundo antiguo. Cuando alguien veía a un rey, decía, ahí hay un dios parado frente a mí. Y todo ese contexto llevó a un tema espiritual. Por eso todos los profetas se transportaban en burro. Por ejemplo, Balaam y la burrita que le habló. No tenía caballo, tenía una burra. Si ustedes buscan en Primera de Reyes 13, de 11 al 13, van a ver que hay un profeta en Israel que pide que le ensillen su asna. Se transportaban en burrito, era una representación. El burrito se convierte en un símbolo espiritual, en, en un tema ya no solo de trabajo, aunque todavía lo utilizaban para trabajar y para transportar, pero ya empieza a tener un contexto donde le hacían sepultura. Al burrito no simplemente abrían un hueco y lo metían allá, no, o sea, le hacían todo un trabajo para hacerle una sepultura digna al burrito, ¿ok? Eso es un poquito más o menos, realmente es mucho lo que se puede hablar. Ahora, cuando se trata de un rey, resulta que los reyes tenían caballo y burro real. También tenían mula. Por ejemplo, David le regaló a Salomón su mula real para que él entrara en su entronamiento como rey. ¿Cuándo utilizaban el burro o el caballo? Dependiendo de la ceremonia del rey. Y ahí es donde vamos a entender a Yeshua. Porque él entró en un burro y después va a entrar en un caballo. El rey, dependiendo de la ceremonia, dependiendo del contexto, el rey entraba en un burro o en un caballo. Cuando un rey entra en un burro a una ciudad, cuando él quiere dar un mensaje de paz. El rey entraba en un burro cuando quería dar dar una posición de cercanía, porque el burrito es más bajito, entonces estoy más cercano, yo soy un rey accesible al pueblo. Cuando quería dar un mensaje de provisión, yo vengo a traerles a ustedes provisión, entro en mi asna y detrás venía todo un séquito con alimento, con provisión, también un mensaje de paz. Yo vengo en son de paz a ustedes. El rey entraba en un burrito a una ciudad. Y cuando la gente veía al rey entrar en la asna, entendían, hoy es un buen día, hoy el rey trae provisión, hoy el rey trae paz, hoy el rey quiere volverse cercano a nosotros, nos quiere permitir acercarnos a él. Pero cuando un rey entraba en un caballo, es porque el rey había entrado de una conquista, o entraba a conquistar, o entraba a hacer guerra, o entraba a traer dominio sobre esa ciudad. Entonces, Apocalipsis 19:11 dice, vi entonces que el cielo estaba abierto y contemplé un caballo blanco, cuyo jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque con justicia juzga y pelea. Entonces, la segunda o el retorno de Yeshua tiene que ver con ¿qué?
con guerra y con juicio a las naciones. Mucha gente está esperando que cuando el Mesías venga, están esperando un hippie. Entonces él viene montando un caballo con una guitarra muy lindo y el cielo es rosado y todos vamos a danzar en rondas. Hay gente que está esperando a ese Mesías. No, él no viene montado en un asno. Él ya no viene montado en una asna. Él viene montado en un caballo. Y viene a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y para establecer el reino de los cielos en la tierra, tiene que someter a los enemigos. Por eso mucha gente será confundida. Porque el antimesías sí traerá paz y seguridad. Él va a traer paz y seguridad. Y cuando venga el verdadero Mesías, viene a hacer guerra. Entonces mucha gente va a decir, no, pero es que yo estaba esperando un Mesías lleno de amor y paz. ¿Y por qué me estás hablando de guerra? Para nosotros serán días alegres cuando el Mesías venga. Pero para el que no está en el Mesías, serán días de horror. Y hay que ser conscientes de eso. Y yo sé que eso es fuerte, pero pues es lo que dice las Escrituras. No lo podemos negar. Isaías capítulo 11, verso 1 al 5. Isaías profetizando acerca de ese Mashiach ben David, ese Mashiach hijo de Isaí, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Adonai. Y habla de los 7 rujot, ¿sí? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Adonai, los 3 brazos de la menorá. Verso 3. Y le hará entender diligentemente el temor de Adonai. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Cuando usted vea palabra en un mismo verso o en un mismo texto, usted vea justicia y equidad, justicia y juicio, juicio y justicia, justicia y derecho. Usted cuando vea esas palabras, asócielo con justicia social. O sea, viene un rey a establecer la justicia social, a traer un gobierno donde no hay corrupción, donde se toma en cuenta a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero. ¿Ok? Dice, verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Por eso dice que de sus labios sale una espada. Porque un rey cuando dice cárcel, es cárcel. Cuando un rey dice muerte, muerte para esa persona. Cuando un rey dice libertad, es libertad para esa persona. Eso es, sus juicios serán justos. Y esos juicios son tan fuertes que son como una espada, como una vara de hierro. Para sus escogidos va a ser un callado de pastorado. Porque es que siempre tenían callado y látigo. El callado, ustedes ven que el faraón inclusive cruzaba. No sé si lo han visto a veces en las películas, que ellos cruzaban. Entonces en una tiene el callado, en la otra tiene el látigo. Porque yo puedo o pastorear y llevarte a buenos pastos o te puedo reprender, ¿cierto? Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Verso 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Por eso, ¿por qué del tronco de Isaí? Porque con justicia y con equidad. ¿Y dónde? ¿Y por qué? Porque es que David hizo exactamente lo mismo. En 2 de Samuel vemos que él administró un reinado en justicia social. 2 Samuel 8:15 dice, y reinó David, sobre todo Israel, y David administra justicia y equidad. Eso es Mishpat Tzedakah, justicia social. A todo el pueblo. Justicia social. Genera realmente el reino de los cielos por medio de la justicia social. Y en Jeremías, por eso en Jeremías capítulo 33, vemos que su nombre
No se va a llamar ni Yehoshua, ni Yeshua, ni Yahshua, ni Yahshua, ni nada de esas cosas. Su nombre no puede ser salvación, porque es que él ya salvó. Él ya viene a juzgar. Por eso Jeremías 33 del 15 al 16 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Adonai Sikeinu, nuestra justicia. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dice que su nombre será un nombre nuevo. No se va a llamar Yeshua, porque él ya no viene a salvar. Lo que se salvó, se salvó. El primero vino a establecer una obra salvadora, pero cuando él retorne, ya los salvos están salvados. Él ya viene a juzgar. Ya viene como ese Adonai Sikeinu. Porque ¿qué significa Yehoshua? Yehoshua, que es el nombre largo de Yeshua, significa salvación, o la salvación viene de Adonai. Apocalipsis 3:12. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de Elohim y el nombre de la ciudad de Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. No se va a llamar Yeshua, porque él va a establecer la justicia de Hashem. Entonces él viene ya no montado en un asno, viene montado en un caballo, con una espada desenvainada. Salmo 118. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ellos, ¿por qué citaban Oshaná? Baruch haba Beshem Adonai. Eso es lo que nos dice a nosotros, que ellos extendían las palmeras, y cuando extendían las palmeras iban diciendo eso. Eso es una referencia cruzada de Salmo 118. Salmo 118 en el verso 25 dice, oh Adonai, sálvanos ahora. Ahí es, en el hebreo es Oshaná. Te lo ruego, porque es que Oshaná significa eso. Te rogamos, trae tu salvación ya. Es un ruego. Te ruego, Adonai, que nos hagas prosperar ahora. Verso, bueno, ahí dice, ven salva ahora. Y en el verso 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Baruch haba Beshem Adonai. Desde la casa de Adonai lo bendecimos. ¿Cuál es el contexto del Salmo 118? Para que ellos citen verso 25 y verso 26. Si usted lee verso 21, vamos a leerlo hasta el 24, vamos a ver el contexto del Salmo 118. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Sí lo ven? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Adonai es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que Adonai hizo, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Era un día de alegría y de gozo, porque el Eterno había traído la salvación. Bendito el que viene a traer la salvación ya para cada uno de nosotros. Él no estaba entrando a hacer un juicio a la humanidad. Le estaba primero trayendo un recurso salvador, un recurso reconciliador. Estaba trayendo la provisión para todos aquellos que están lejos, sin el Mesías. Isaías 61. En Isaías 61, a Yeshua lo llaman a leer del rollo de la Torah. Cuando lo llaman a leer del rollo de la Torah, él lee la Haftará, le toca la Haftará. Ya habían pasado 7 personas que habían leído las 7 aliyot. Y ahora le toca la Haftará, la lectura de los profetas. Y cuando el rabino le dice a leer, él ya tiene el rollo abierto. Entonces Yeshua, no es que Yeshua fue y buscó Isaías 61, no. Isaías 61 ya estaba abierto en el rollo. Y el rabino le dijo, lees del verso 1 al verso 9. Siempre se leen 9 versos de la Torá. Siempre en una sinagoga. Usted no lee 1 o 2 o 3, no. Mínimo 9. Mínimo 9. Y Yeshua empieza. El Espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año y la buena voluntad de Adonai. Y ahí paró. Leyó 1 y un pedacito del 2. Él debía seguir hasta el verso 9. Cierra el rollo y se siente. Todo el mundo quedó como, ¿y el resto? ¿Y el resto de la lectura? ¿Qué pasa? Pues que él no podía seguir,
porque es que el vino, si usted sigue, después de ese Yoel, dice, a proclamar el año de la buena, ¿cuál es el año de la buena voluntad de Adonai? Para un judío, ¿qué significa eso? Significa el jubileo, libertad de la esclavitud, retorno a las tierras, ¿cierto? Él vino a proclamar ese Yoel. Pero después dice, y el día de la venganza de mi Elohim, y a consolar a los enlutados. Eso es lo que le corresponde a la segunda, a su retorno. ¿Por qué? Porque Isaías 63, verso 2 al 4 dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las que han pisado un lagar? He pisado yo solo el lagar, y el de los pueblos nadie había, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ese año de la venganza es cuando Él retorne. ¿Y Él va a retornar qué? Él va a retornar en un caballo, como el general de los ejércitos celestiales. Ya no va a ser salvación de Adonai, ya va a ser justicia de Adonai. Y vendrá a establecer el reino de los cielos en esta tierra. Yeshua, su primera venida, entró a Jerusalén montado en un pollino, trayendo salvación, reconciliación y provisión y alegría. Pero en su retorno entrará a Jerusalén en un caballo, como ese general que establecerá la justicia de Adonai en esta tierra. Así que tengan un bello Shabbat y les envío muchas bendiciones. Shalom.